Sean bienvenidos, una vez más, a este escalofriante capítulo de Mundo de Historias. Hoy, nos adentraremos en la inmensidad de los bosques de los Estados Unidos, un lugar donde la naturaleza salvaje esconde secretos ancestrales y donde las sombras pueden albergar algo más de lo que nuestros ojos pueden ver. Prepárense para sentir el frío calar en sus huesos y la incertidumbre apoderarse de sus mentes, porque la leyenda que exploraremos hoy es tan grande como aterradora, la leyenda de Bigfoot. El aire frío de la mañana de Washington calaba hasta los huesos, incluso a través de la gruesa camisa de franela de Ezequiel. El sol apenas comenzaba a despuntar entre los imponentes pinos, proyectando sombras alargadas y danzarinas que jugaban con su vista. Ezequiel, con sus manos curtidas por años de trabajo en el campo, ajustaba su gorra mientras el olor a tierra húmeda y pino llenaba sus pulmones. Había dejado atrás su pequeño pueblo en México hacía ya muchos años, buscando una vida mejor en estas vastas tierras. Pero a pesar del tiempo, las historias de su abuela sobre criaturas míticas que habitaban los montes aún resonaban en su memoria, especialmente en mañanas como esta, donde la soledad del bosque parecía cobrar vida propia. Hoy, como muchos otros días, su tarea era marcar árboles para la tala, un trabajo rutinario que, sin embargo, en la inmensidad de este bosque, siempre venía acompañado de una sensación de aislamiento. Taylor, el manager de la empresa maderera, un hombre corpulento de sonrisa fácil y ascendencia irlandesa, se acercó a Ezequiel con un termo de café humeante. «Buenos días, mi buen Ezequiel. ¿Cómo te trata el bosque hoy?». Su español, aunque con un marcado acento, siempre era un gesto de cercanía que Ezequiel apreciaba. Habían trabajado juntos durante años, compartiendo no solo jornadas laborales, sino también historias y preocupaciones. Taylor conocía el origen de Ezequiel, sus añoranzas por su tierra y su profundo respeto por la naturaleza. «Todo tranquilo, Taylor», respondió Ezequiel, aceptando el café caliente. Solo el silencio habitual del bosque. Un poco más alejado, Diego, el argentino, tarareaba una melodía mientras revisaba su equipo. Le encantaba el frío y la naturaleza salvaje de estos bosques, un contraste total con las llanuras de su tierra natal. Su entusiasmo era contagioso, aunque a veces su tendencia a bromear sobre monstruos peludos del bosque incomodaba ligeramente a Ezequiel, quien, en el fondo, no tomaba esas cosas tan a la ligera. La mañana avanzó con el eco de los golpes de hacha y el canto esporádico de algún pájaro. Ezequiel se adentró más en el bosque, siguiendo las marcas de la jornada anterior. Fue entonces cuando notó algo inusual, una serie de huellas enormes en el suelo blando, mucho más grandes que cualquier huella de animal que hubiera visto antes. Eran profundas, como si un peso inmenso las hubiera marcado en la tierra. Una punzada de inquietud recorrió su espalda. Ezequiel intentó racionalizar lo que veía. Tal vez un oso grande, aunque la forma de las huellas no se correspondía con la de un oso. Eran más alargadas, con una extraña disposición de los dedos. Recordó las historias de su abuela, las advertencias sobre no perturbar a los espíritus del bosque. Una sensación helada comenzó a apoderarse de él, un miedo ancestral que trascendía la lógica. Siguió las huellas por un corto tramo, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. El bosque parecía haberse quedado en silencio, como si contuviera la respiración. De repente, un crujido seco rompió la quietud no muy lejos de él. Ezequiel se detuvo en seco, su cuerpo tenso. Miró a su alrededor, tratando de distinguir algo entre la espesura de los árboles. Nada, pero la sensación de ser observado, de que algo grande y desconocido lo acechaba, se intensificó. Llamó en voz baja a Taylor, pero su voz apenas fue un susurro en la inmensidad del bosque. El miedo comenzaba a paralizarlo. En su mente, la figura borrosa de un ser enorme y peludo, tal como lo describían las leyendas, comenzaba a tomar forma. El olor a pino se mezclaba ahora con un hedor terroso y desconocido, un olor que le revolvió el estómago. Otro crujido, esta vez más cerca. Ezequiel sintió que algo se movía entre los árboles, algo pesado y poderoso. El pánico se apoderó de Ezequiel. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr en dirección a donde había visto a Taylor y Diego por última vez. Tropezó con raíces y ramas, su respiración agitada resonando en el silencio opresivo. Miró hacia atrás brevemente y creyó vislumbrar una sombra enorme moviéndose entre los árboles, demasiado grande, demasiado erguida para ser un oso. Finalmente, divisó las figuras de Taylor y Diego junto a la camioneta. «Taylor, algo anda mal», gritó Ezequiel, con la voz entrecortada por el miedo. Taylor y Diego lo miraron con sorpresa, notando su palidez y su agitación. «¿Qué sucede, Ezequiel?», preguntó Taylor, preocupado. Antes de que pudiera responder, un aullido gutural y escalofriante resonó en todo el bosque, un sonido que ninguno de los tres había escuchado jamás. Era un aullido lleno de una fuerza primigenia, de una furia contenida. Los árboles parecieron temblar con la vibración del sonido. Diego, cuyo entusiasmo por lo salvaje se desvaneció al instante, se quedó petrificado.
Incluso el rostro normalmente jovial de Taylor se ensombreció con una expresión de puro terror. Los tres se quedaron en silencio, escuchando cómo el sonido se repetía, cada vez más cerca, como si la criatura se estuviera acercando. Ezequiel, con el miedo grabado en su rostro, murmuró en español, con la voz quebrada, es como decían las historias. La sombra del bosque. En ese momento, una rama gruesa se rompió justo detrás de ellos, y los tres supieron que no estaban solos. El miedo primario, el miedo a lo desconocido y a lo inmenso, los invadió por completo, dejándolos inmóviles ante la presencia invisible pero palpable de la leyenda hecha realidad en los oscuros pinos de Washington. Y así concluimos este relato de sombras y misterios en los bosques de América del Norte. Queremos agradecer especialmente a todos nuestros espectadores de Latinoamérica y, de manera muy especial, a nuestras comunidades hermanas que residen en los Estados Unidos. Sabemos que muchos de ustedes viven cerca de estas tierras donde las leyendas de críptidos como Bigfoot han perdurado por generaciones. ¿Han escuchado alguna historia similar en sus comunidades? ¿Han tenido algún encuentro inexplicable en esos vastos parajes? Nos encantaría leer sus experiencias y comentarios. Compartan sus relatos, denle un like si disfrutaron de esta inmersión en el terror, comenten sus impresiones y, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de las escalofriantes historias que tenemos preparadas para ustedes en Mundo de Historias. Juntos, podemos explorar los rincones más oscuros de nuestro mundo y desentrañar los misterios que aún esperan ser revelados. Hasta la próxima pesadilla.